Saludos compañeros y profesora Mare, que primeramente bienvenido y que puedan interactuar conmigo a través de esta plataforma de YouTube y compartir conmigo desde la Isla Bella del Canto, Puerto Rico. Para esta semana nos ocupa el discutir una breve reseña de lo que se propone ser investigado por cada uno de nosotros. Mi tema es en relación al discrimen y acoso laboral que reciben los empleados militares reservistas en su trabajo como civiles o sus trabajos seculares. Lleva como título Los conflictos laborales, estructuración y manejo de violaciones a los derechos militares reservistas, y se pretende realizar el mismo con una muestra en las inmediaciones en Buchanan, Puerto Rico. Esta investigación alude a la diversificación de personas trabajadoras dentro del sistema público y privado en Puerto Rico. Entre ellos se encuentran los empleados militares reservistas que sirven a nuestro país como entes de las Fuerzas Armadas y de igual forma son empleados regulares o civiles dentro de la industria pública o privada. Esta investigación analiza el discrimen y el acoso a los cuales se enfrentan los militares cuando se ausentan de su trabajo para cumplir con su deber dentro de cualquier rama en las Fuerzas Armadas. Esta investigación también tiene como propósito el reseñar la contrariedad que abarca el que un patrono entre en conflicto con un empleado militar ante su ausentismo justificado. De igual modo pretende reunir los elementos suficientes para sensibilizar y demostrar los motivos esenciales y fundamentales del ausentismo de un empleado militar que ejecuta y cumple con una jornada laboral regular y a su vez sirve en las Fuerzas Armadas. En Puerto Rico, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, que preside el representante Ángel Peña, informó que para el 2003 un 43% de la población trabajadora sufrió algún tipo de acoso o discrimen laboral. A principios de este año, en el 2018, el 51.8% de los empleados en Puerto Rico han experimentado o experimentan el acoso o el discrimen laboral, lo que demuestra un incremento de discrimen en nuestra población de trabajadores. A su vez, el 67.1% de los encuestados han sido testigos de maltrato abusivo repetido, demostrando que sin duda alguna razonable este mal sí existe y que es peor de lo que se piensa. Como consecuencia a esto, al discrimen que ha habido en los últimos años, un estudio exploratorio del acoso psicológico demostró que las personas más afectadas, con un 61%, son las mujeres en comparación a los hombres. La alta incidencia de discrimen y acoso en el área laboral que enfrentamos hoy día sumerge a la clase trabajadora al conflicto. Esto indica un enfoque donde se enmarca la problemática del discrimen, el acoso y el conflicto como consecuencia alusiva unas entre otras. Esta investigación desarrolla y pretende demostrar la falta de estudio e investigación en cuanto al discrimen laboral, sus consecuencias y efectos, pero no simplemente en la rama civil, sino el discrimen que sufren los empleados militares cuando estos tienen que ausentarse de su trabajo civil para reportarse ante las Fuerzas Armadas, a cualquiera de las ramas de ellas. El discrimen, en su diversidad de modalidades, ya de por sí trae un conflicto de consecuencias. Entre estas, el conflicto que supone entre patrono y empleado. Es una conducta laboral discriminatoria, es una acción dañina, con causal de desventaja inmerecida que tiene como efecto la intención de dañar los derechos y libertades con los que nos cobija la Carta de Derechos de Puerto Rico y Estados Unidos. De igual manera, los empleados militares están cobijados bajo la ley USTERRA y la ley 100. Esa ley 100 fue enmendada y ahora es la ley número 232, ley contra el discrimen en el empleo, para cobijar a los militares. Esto se incluyó en los artículos 2, en los incisos 7, 8 y 9, a militares, exmilitares y veteranos, exponiendo que por ninguna razón
se tolerará el discrimen por estos ser militares, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas. Dentro de la empleomanía nos encontramos con diversidades de caracteres, culturas, personas que han tenido que tener 2 empleos por la crisis económica, y también encontramos entonces a estos recursos que son militares, que también se han visto en la obligación de tener 2 empleos. Estos últimos, a diferencia de los empleados militares, pueden ajustar sus horarios siempre y cuando tengan 2 empleos, versus los empleados militares, que siempre van a estar a la expectativa de que le indiquen qué día han de tener que reportarse a cumplir con sus deberes como militar, lo que implica el ausentarse a su trabajo regularmente. Los empleados militares, dentro de sus funciones y obligaciones, deben presentarse a su servicio militar un fin de semana, 2 semanas a la mes, y pueden enfrentarse también a la posibilidad de una movilización que, de así ser requerido, es por el gobernador bajo una orden presidencial, y puede ser hasta 1 año, por lo que el patrono se ve en la obligación de retener la posesión de este recurso, el cual ha sido llamado a cumplir con sus deberes en la milicia. El objetivo principal de esta investigación es determinar en el área laboral la violación de los derechos de empleados y sus consecuencias, utilizando como una muestra a empleados militares en Puerto Rico, y se han de formular 4 objetivos específicos, los cuales son: determinar qué por ciento de los participantes del estudio indican se les violaron los derechos de empleo por ser militar o han sido testigos de violaciones a los derechos de los empleados militares. Estudiar la importancia de conocer los derechos como empleado. Estudiar la flexibilidad del patrono ante un empleado militar. Estudiar cómo afecta las violaciones de derechos de desempleo laboral. Ahora bien, para concluir, esta investigación puede ser beneficiosa tanto para el patrono como para el empleado, debido a que busca un manejo adecuado del conflicto que causa el ausentismo y el discrimen que sienten los militares cuando tienen que ausentarse de sus trabajos seculares. Estos datos procurarán la evaluación de nuevos estudios contra esa disputa, una revisión considerable centrada en los procesos de conflictos laborales existentes. Nos permitiría evaluar de forma objetiva cada caso. De igual forma, evaluar y presentar nuevos hallazgos pueden servir como norte ante la discusión pública de esta polémica laboral y sus luchas antidiscriminatorias. Esto es todo por el momento. Muchas gracias, compañeros, por su sintonía.